Y vamos a compartir pantalla. Y ahí está ya. ¿Sí? Entonces pueden ver todos el pizarrón, ¿verdad? Ok. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ok, muchas gracias. Si en algún momento no se deja de ver, me avisan, por favor. Bien, ¿qué estuvimos viendo en la parte anterior del proyecto? ¿Sí? Bueno, pues estuvimos viendo polinomios, ¿no? ¿Sí? Ya vimos cómo representarlos en Python o en general en los lenguajes de cómputo matemático, de cómputo numérico, como MATLAB, Octave, R, que es más de cómputo estadístico, pero también se incluye Máxima. En todos estos, un polinomio se representa a través de un vector de coeficientes, ¿sí? Si tú das los coeficientes del polinomio ordenados de alguna manera, ¿sí? Incluyendo aquellos coeficientes de los términos que no aparecen, que en realidad significa que el coeficiente vale 0, tú das el vector de coeficientes y con eso ya se puede operar con ese polinomio, evaluarlo, derivarlo, calcular sus raíces, todo, ¿no? Entonces, esto fue lo que ustedes estuvieron haciendo en el proyecto pasado. Fue manejo de polinomios, pero sobre todo enfocándose en operar con polinomios, operaciones con polinomios y sobre todo enfocándose en obtener las raíces de los polinomios, que son como que también una característica muy importante de los polinomios. Nosotros sabemos que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, ¿sí? De las cuales algunas se pueden repetir, pero son n raíces, se puede factorizar en n términos, en n factores, perdón, de la forma x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz y así, ¿sí? Ahora, esto fue parte del primer proyecto. Más bien de la primera parte del proyecto, ¿sí? Proyecto 1, parte 1. El proyecto realmente es algo más grande. Y algo que no vimos mucho en ese proyecto fue, por ejemplo, trabajar con polinomios donde las raíces fueran complejas. Claro, en algunos ejercicios se nos pedía encontrar todas las raíces de un polinomio, tanto reales como complejas, pero realmente había varios ejercicios que se enfocaban únicamente en las raíces reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces en los problemas cotidianos, digamos, pues buscamos soluciones que sean reales, ¿sí? O sea, si quieres encontrar la solución a un problema, por ejemplo, de cuál es la concentración del ion hidrógeno en no sé qué, ¿sí? Pues la concentración no va a ser 3 menos 2i, o sea, puede ser 5, puede ser un valor real, ¿no? Entonces, algo en lo que nos vamos a enfocar en este trabajo va a ser, primero, en visualizar los polinomios, que nuevamente ustedes ya lo han hecho, pero para polinomios o para funciones en general, que van de los reales a los reales, ¿sí? O sea, funciones que básicamente se pueden graficar en una dimensión, como una curva, ¿sí? Y eso lo hemos hecho, pues, usando, por ejemplo, esta función plotf que implementamos. Sin embargo, los polinomios en general son funciones que van de los complejos a los complejos. O sea, cualquier polinomio puede recibir como entrada, o puede ser evaluado en un punto en el plano complejo, en un número complejo, ¿sí? Eso quiere decir que realmente lo que hemos estado graficando de los polinomios es solamente lo que está en el eje real y no hemos tomado en cuenta el resto del plano complejo, ¿sí? Entonces vamos ahora a visualizar los polinomios, pero en el plano complejo, donde vamos a ver más cosas. Y por supuesto,
vamos ahora a trabajar más con polinomios que tienen tanto raíces como coeficientes complejos, ¿sí? Enfocarnos un poquito más en raíces y coeficientes complejos, pero de una manera que no va a ser tan analítica, o sea, no nos vamos a preocupar tanto por, a ver, ¿cuánto vale la raíz? O por resolver algún problema numérico, sino nos vamos a enfocar en la parte de visualización, ¿sí? Este es el objetivo de la parte 2 del proyecto. Entonces esto es proyecto 1, parte 2, ¿sí? Que es la que está ahorita de tarea. Entonces ahorita vamos a ver cómo le vamos a estar haciendo. Yo espero que más adelante haya un segundo proyecto que también va a tener una parte 1 y una parte 2. Y bueno, más bien ese va a tratar de otras cosas, ¿no? Se va a ir por otro lado para también tener un panorama más amplio, ¿no? Se va a ir más hacia ciencia de datos. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿no? Entonces, déjenme platicarles el porqué de esta idea. Vamos aquí a Python, ¿sí? Aquí tengo la librería que hemos estado desarrollando, ya está más o menos cargada de funciones, ¿sí? La primera que hicimos fue plotf, para precisamente graficar fácilmente cualquier función. Digo, ya graficar es fácil en Python, pero esta función plotf nos simplifica todavía más las cosas, porque nada más le damos la función que queremos graficar y el rango en el que queremos graficar, ¿no? Déjenme ejecutar esto para tener disponibles las funciones. Y bueno, yo podía poner, puedo definir una función en Python, ¿sí? Por ejemplo, poner def, f de x. Entonces, f de x va a ser igual a, return. Y vamos a poner un polinomio. Por ejemplo, x, déjenme poner x elevado a la cuarta potencia, ¿sí? Más 4, ¿sí? Digo, para que no sea un polinomio así típico, sencillito, ¿no? X elevado a la cuarta más 4, ¿sí? No sé, se me ocurre ese. Y con esta función ya sabemos que podemos poner plotf. Vamos a graficar la función f que acabamos de definir. Lo que va aquí debe ser una función de Python, o sea, un objeto que se pueda evaluar. Y vamos a poner un rango de graficación, no sé, vamos a poner de menos 2 a 2, ¿sí? Y bueno, la gráfica aparece aquí y este es el polinomio, ¿no? Bueno, de la gráfica podemos observar varias cosas. Por ejemplo, aquí no tiene raíces, al menos en este rango de menos 2 a 2, porque aquí estamos ya en el 4, o sea, digamos el piso de la función está cerca de 4 y pues el 0 está todavía más abajo. Entonces, la función no parece que cruce por 0, ¿verdad? Entonces, no tendría raíces reales. No es que no tenga raíces, sino que, o sea, forzosamente es un polinomio de cuarto grado, tiene x a la cuarta más 4, entonces debe tener 4 raíces, pero claramente esas raíces no son reales. Aun cuando extendamos más el rango de graficación, es muy difícil que el polinomio vaya a bajar, o sea, ya no va a bajar, va a seguir creciendo hacia arriba, ¿no? Estos brazos se van a seguir extendiendo hacia arriba, y entonces quiere decir que este polinomio no tiene raíces reales. Bien, podemos saber cuáles son las raíces fácilmente usando la función roots, ¿sí? Por ejemplo, vamos a usar np.roots, ¿sí? Y le pasamos los coeficientes del polinomio, que dado que el polinomio es x cuarta más 4, pues tendríamos 1 por x cuarta, 0 por x cúbica, 0 por x cuadrada, 0 por x más 4. ¿Sí? 1, 0, 0, 0, 4 son los coeficientes del polinomio. ¿Cuáles son las raíces? Y aquí están las raíces. Son menos 1 más 1j, menos 1 menos 1j. Estas son conjugadas, estas dos. 1 más 1j y 1 menos 1j. ¿Sí?
Entonces, pues todas son complejas. Básicamente es más menos 1 más menos 1j, ¿no? Entonces, claramente no tiene raíces reales. Entonces, bueno, uno podría decir, oye, pues está bien. O sea, si lo grafico de esta forma, como si fuera una función real que toma valores reales y devuelve valores reales, entonces yo aquí no veo las raíces. Sin embargo, el polinomio sí tiene raíces. ¿Cómo puedo graficar el polinomio de manera que yo pueda ver las 4 raíces que tiene? Bueno, claramente, pues graficarlo en los números reales no va a funcionar porque las raíces son complejas. Lo que tengo que hacer es buscar una manera de graficar el polinomio, ¿sí?, en el plano complejo, ¿sí? Entonces, déjenme avanzar aquí. Entonces, vamos a poner visualización. De polinomios. En realidad, vamos a ponerlo de manera general, vamos a poner visualización de funciones. En el plano complejo. ¿Sí? Esa es la idea, cómo visualizar funciones en el plano complejo. Bien, ¿y qué es eso del plano complejo? Pues ustedes ya lo conocen, es un espacio bidimensional, básicamente es lo mismo que R2, ¿sí? O sea que vectores en 2 dimensiones con coordenada X y coordenada Y. Sin embargo, el eje X no le llamamos eje X, sino le llamamos el eje real. Esta es la parte real o representa la parte real de un número complejo Z, ¿sí? Z en general asumimos que es un número complejo. Eso significa esta notación. Z pertenece a los complejos. Y el eje vertical ya no es el eje Y, sino le llamamos el eje imaginario. ¿Sí? Entonces, en realidad, nosotros lo que hemos estado graficando de los polinomios y en general de las funciones que hemos estado graficando, por ejemplo, con la función plotf, nosotros solo graficamos lo que está en esta parte, en el eje real, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí con rojo. Solo hemos estado graficando lo que está sobre este eje, sobre el eje real, ¿sí? Nada más esto hemos graficado. Agarramos un intervalo, digamos, desde aquí hasta acá. Por ejemplo, esta función la graficamos de menos 2 a más 2. Entonces, tal vez aquí sea el menos 2, aquí sea más 2, aquí yo tendría más 1, aquí yo tendría menos 1. ¿Sí? Y nosotros nada más tomamos para poder graficar, porque pues, esa es la cosa, para poder graficar la función que hicimos, voy a poner aquí, déjenme, queremos graficar una función, ¿sí? F, vamos a poner un poquito más grueso, f de z, le voy a poner z y no x, porque normalmente usamos x para denotar un valor real, ¿sí? Y aquí, para hacer más explícito de que el valor es complejo, le voy a llamar z. Entonces, f de z es igual a, en este caso, z a la cuarta más 4. ¿Sí? Y yo lo que hago para poder graficar esto, lo que he estado haciendo es decir, bueno, pues voy a poner aquí el eje X y aquí el eje Y. ¿Sí? Y vamos a graficar la función, que pues aquí me da algo así como esto, ¿no? ¿Sí? Y es lo que estoy viendo una gráfica de la función, pero nada más tomando valores reales, ¿sí? Mi variable z nada más toma valores reales entre menos 2 y más 2.
Porque esa es la única forma que yo tengo de graficar la función así como que en dos dimensiones, ¿no? Sin embargo, ya no me interesa limitarme al eje real, ¿sí? Yo quisiera poder graficar cuánto vale f de z en cualquier punto del plano complejo, bueno, tomando una cierta región del plano complejo, porque obviamente el plano complejo es infinito, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ahora definir una región en el plano complejo. Vamos a suponer que este es también más 1, más 2, en el eje imaginario, y aquí tendría menos 1 y menos 2 en el eje imaginario, y entonces voy a definir una cierta región en el plano complejo. Vamos a ponerle que sea esta región rectangular. Digo rectangular porque pues mi pantalla también es rectangular y así coincide en forma, ¿no? Entonces vamos a suponer que quiero graficar esta región. Yo sé que las 4 raíces están dentro de esta región. Ahorita vamos a ver cuáles son las 4 raíces. Ok. Ok. Bien, pues es un cuadrado ahí en el plano complejo, que va de menos 2 a más 2 en los números reales y también de menos 2 a más 2 en el eje imaginario, ¿sí? Y me gustaría ver cuánto vale el polinomio en cualquiera de estos puntos de este cuadrito verde que acabo de dibujar, ¿sí? Yo sé que las raíces están aquí, las voy a marcar. Hay una raíz en más 1, más 1, más i, más 1 menos i, o j, si le quieren llamar, menos 1 más j y menos 1 menos j, ¿sí? Se supone que también forman un cuadrado estos, o sea, están en los vértices de un cuadrado, están en más 1 más i, más 1 menos i, menos 1 más i y menos 1 menos i. Estos 4 puntos son las raíces del polinomio y yo sé que ahí, en esos 4 puntos, el polinomio me da 0. Exactamente 0, ¿sí? Bien, pues bueno, eso es información útil. Pero ¿cómo se comporta el polinomio en todos los demás lugares del cuadrado verde? O sea, mi pregunta es, ¿cómo se comporta el polinomio en este punto, en este punto, en todos, ¿no? ¿Sí? Y si yo trato de dibujar el polinomio de alguna manera, ¿cómo se verá? ¿Qué voy a observar? ¿Qué figura voy a ver? ¿Sí? Ese es el objetivo de esta segunda parte del proyecto. Poder graficar funciones, en particular polinomios, pero ahora en el plano complejo. ¿Ok? Bien. Pues está padre, pero pues entonces hay un problema, porque vamos a suponer que yo puedo saber, o sea, vamos, es fácil calcular para cualquiera de estos puntos que están dentro de este cuadrado verde, es fácil calcular cuánto vale la función. Por ejemplo, para este punto, vamos a suponer que agarro ahí ya quité un punto negro, vamos a poner las raíces. Vamos a suponer que yo agarro este punto de aquí, vamos a ponerle aquí, y este punto le voy a llamar simplemente z, ¿no? Es un z arbitrario, un número, un punto en el plano complejo o un número complejo arbitrario que está dentro de este cuadrado verde, ¿sí? Bien, yo puedo calcular cuánto vale la función para este z, no tiene chiste, pues simplemente le meto z a este polinomio, uso polyval, por ejemplo, en Python, ¿sí? Y ya. El problema es, bueno, ya que sé cuánto vale, ¿cómo lo voy a visualizar? ¿Sí? Una forma, pues, es hacer una gráfica tridimensional, donde el valor que obtengo aquí para este z, lo pongo como si fuera una altura, o sea, como si se saliera de la pantalla, ¿sí? Y entonces voy a formar una gráfica tridimensional, una especie de sábana, y bueno, eso se puede hacer, pero hay otra forma que es mucho más sencilla
y más directa y pues también da lugar a cosas interesantes. Yo lo que puedo hacer es pintar el punto Z de un color que dependa de f de z, ¿sí? O sea, yo digo, bueno, este punto Z en el plano complejo lo voy a pintar de algún color, ¿sí? Y ese color va a depender del valor que me dé f de z. Por ejemplo, vamos a suponer que f de z me da un valor real, ¿sí? Bueno, pues entonces el valor que me da f de z lo puedo asociar yo con el nivel de intensidad que le voy a asignar a este punto. ¿Qué tan intenso va a ser? Si f de z es pequeño, por ejemplo, pues le asigno un valor de poca intensidad, que sería tirándole, por ejemplo, al negro. Si f de z es grande, le asigno un valor de mucha intensidad, que sería tirándole al blanco, ¿no? Y así para valores intermedios de f de z. Esto lo puedo hacer y entonces obtendría yo una especie, si hago esto y lo repito para cada punto z de este cuadro, ¿sí? Pues entonces yo obtendría una especie de imagen. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero obtener una imagen. Ya no sería tal vez una gráfica, como las típicas gráficas estas que hacemos, sino sería una imagen, pero que también es una forma de graficar el polinomio, ¿sí? Entonces, esa es la tirada, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, obviamente hay una cantidad infinita de puntos complejos dentro de este cuadrado verde y pues obviamente no puedo calcular f de z para infinitos puntos. Voy a tener que hacerlo nada más para algunos puntos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que esta región verde la voy a dividir en una especie de cuadrícula, ¿sí? Vamos a ponerla así. La voy a dividir en renglones. Déjenme ponerlos estos más delgaditos. Entonces, los voy a poner ahorita muy grandes los renglones, pero obviamente se pueden hacer más pequeñitos, ¿no? Dividimos esto en renglones. Y bueno, entienden la idea, es todo así dividido en renglones y también en columnas. Claro que en la práctica los renglones y las columnas estarían derechitos, sino como yo los estoy dibujando. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Dividimos esta región verde, que es la que queremos graficar de la función, en renglones y columnas. La vamos a cuadricular, ¿sí? Básicamente lo que haríamos es decir, bueno, entonces yo voy a tomar un punto aquí, mi z va a estar aquí, digamos, ahora sí grueso. Este va a ser mi z, ¿sí? Este punto va a ser z, ¿sí? Y entonces yo sé cuánto vale z, lo meto a mi función, ¿sí? Y voy a obtener f de z, y f de z me va a dar un valor de intensidad, o sea, vamos a pensar que f de z me da un valor real, ¿sí? Si no me da un valor real, por ejemplo, si me da un valor complejo, pues entonces yo de ahí puedo tomar la parte real, o puedo tomar la magnitud, o puedo tomar la parte imaginaria, para asegurarme que tengo siempre un valor real, ¿sí? Entonces, en general es complejo, pero hacemos algo para quedarnos con la parte real, y esto se va a convertir en la intensidad con la que yo voy a dibujar todo ese cuadrito donde está metido Z. Entonces vamos a suponer que el color que le corresponde a Z, esta intensidad, es color rojo. Entonces todo este cuadrito lo voy a pintar de color rojo, ¿sí? Bueno, pues básicamente lo que estoy haciendo es una imagen donde cada uno de estos cuadritos es un píxel, ¿sí? Justamente una imagen está formada por píxeles y estos píxeles son como mosaicos, y juntamos muchos de estos mosaicos en una cuadrícula. A cada mosaico le podemos poner un color diferente, ¿sí? Y de esa manera formar una imagen, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a dividir la región que vamos a graficar, ¿sí? En segmentos, ¿sí? Vamos a evaluar para cada cuadrito,
vamos a evaluar cuánto vale el valor de Z, o sea, cuánto vale el valor de Z ahí, o sea, a qué punto en el plano complejo corresponde cada píxel, ¿sí? Y luego vamos a calcular la función para ese punto complejo para obtener la intensidad que debe tener ese píxel, y de esa forma hacemos una imagen del polinomio o de la función que queremos graficar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que vamos a trabajar con imágenes, pero estas imágenes en realidad se van a representar como matrices, ¿sí? O sea, básicamente esta cuadrícula que yo estoy haciendo aquí, esta cuadrícula verde, ¿sí? Básicamente va a ser una matriz de números, ¿sí? De preferencia números reales, porque los números reales son los que ya se pueden asociar con algo físico, en este caso con la intensidad del color que va a tener cada píxel, ¿sí? ¿Sí? Pero básicamente es lo que voy a tener. Voy a tener una matriz y en cada elemento de la matriz, en cada celda, voy a tener la intensidad del píxel correspondiente, ¿sí? Y la intensidad es un número real, estrictamente real, porque no puedes decirle a un píxel que tenga una intensidad de 3 menos 4i o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues vamos a manejar matrices, pero vamos a manejar las matrices también como si fueran imágenes. En realidad, en todos estos entornos de programación, las imágenes se representan como matrices, ¿sí? Entonces, para poder entender cómo vamos a formar estas imágenes, hay que dominar un poquito primero las matrices en el lenguaje de programación que estamos usando, en este caso Python con la librería NumPy. ¿Ok? Y esto es de lo que trata la primera parte del proyecto. Déjenme mostrarles el proyecto. Bueno, es el mismo proyecto, el mismo archivo, polinomios. La primera parte ustedes ya la hicieron, lo que es la sección 1, introducción, manejo de polinomios, ¿sí? Y hasta aquí, ¿sí? Esta es la primera parte del proyecto que hicieron ustedes, la sección 2.2.1 de ejercicios. Y creo que había otros ejercicios más arriba. Aquí, 2.11 también. Este era muy sencillo, una función nada más. Después de estos ejercicios que hicieron viene la sección 3, justamente que es matrices e imágenes con NumPy. Entonces vamos a ver cómo trabajar brevemente ahorita con esto. Ya que dominamos esto, ahora sí lo usamos para visualizar funciones complejas y polinomios, ¿sí? Entonces, déjenme, les platico rápidamente acá cómo está la cosa, ¿no? Bien, nosotros ya sabemos cómo podemos crear un arreglo de NumPy, ¿sí? Podemos poner, por ejemplo, no sé, A de arreglo igual a np.array, ¿sí? Y le paso, por ejemplo, los coeficientes de un arreglo, ¿sí? 1, 2, 3, perdón, de un vector. 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Sí? Y ya, esto me devuelve un objeto de clase arreglo que tiene estos valores, ¿sí? Pero estos arreglos decimos que son unidimensionales. ¿Por qué? Porque solo se requiere un subíndice para acceder a cualquiera de estos elementos, ¿sí? Es como si yo tuviera un vector. Puedo acceder, por ejemplo, al primer elemento a subíndice 0, al tercer elemento a subíndice 2, al último elemento a subíndice -1. Ya habíamos visto que en Python tú puedes ponerle un número negativo al subíndice y lo toma como n más eso, ¿no? O sea, a partir del final se va hacia atrás. Bien, estos son los arreglos. Pero en realidad en Python, NumPy puede manejar arreglos multidimensionales, o sea, donde requieras más de un subíndice para acceder a cada elemento. Por ejemplo, las matrices son bidimensionales,
para acceder a un elemento tienes que especificar en qué renglón y en qué columna está el elemento. Nosotros también podemos crear arreglos multidimensionales en NumPy con la misma función np.array, pero lo que hacemos es poner una lista cuyos elementos son listas y cada una de estas listas representa un renglón de una matriz. Entonces vamos a poner, por ejemplo, abro un corchete para iniciar una lista, pero esta lista contiene los renglones de una matriz y cada renglón es un vector. Entonces abro otro corchete y pongo, por ejemplo, 1, 2, 3 y ahí termina el renglón. Entonces son matrices que tienen 3 columnas, ¿sí? Cada renglón tiene 3 elementos. El siguiente renglón tendría los elementos 4, 5, 6 y el siguiente renglón tendría los elementos 7, 8, 9, ¿sí? Cierro el corchete del último renglón y cierro el corchete de todo la matriz. Entonces yo aquí tengo como entrada una lista de listas donde cada una de las listas que pongo aquí debe ser del mismo tamaño y con el mismo tipo de elementos para poder tener un arreglo bidimensional, ¿sí? Y si se fijan, a la hora que pregunto cuánto vale A, pues ahora sí me lo escribe en forma de matriz, ¿sí? Y para acceder a cada elemento de la matriz yo requiero 2 subíndices. O sea, tendría que poner A subíndice, por ejemplo, 0,0 representa el elemento 0,0, o sea, el renglón 0, la columna 0, ¿sí? Al igual que en las matrices de matemáticas, el primer subíndice representa el número de renglón y el segundo el número de columna. Por ejemplo, si yo quiero acceder al 6, el 6 sería el elemento que está en el renglón 1 y en la columna 2, el elemento 1,2. ¿Sí? Entonces, bueno, puedo tener arreglos bidimensionales que básicamente representan matrices en NumPy. De hecho, NumPy puede tener arreglos multidimensionales. Puedo tener arreglos tridimensionales, 4-dimensionales, todas las dimensiones que se requieran, ¿no? Pero bueno, aquí en el curso vamos a manejar nada más vectores que son unidimensionales y matrices que son bidimensionales, ¿sí? Ahora, bueno, pues sí, podemos manejar así matrices sencillas y darle los valores, pero cuando yo ya voy a manejar matrices grandes, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Una imagen, recuerden, por ejemplo, en Processing, pues cuando queríamos hacer una imagen, por default, Processing tiene imágenes de tamaño 100%, o sea, el tamaño por default de la ventana de dibujo de Processing es de 100%, pero era una ventana pequeñita, ¿sí? Ya cuando hacíamos nosotros cosas, le poníamos un tamaño más grande, no sé, 400 por 400, 600 por 600, 800 por 600, una cosa así, ¿no? Esa imagen se guarda como una matriz de, por ejemplo, si quieres una imagen de 400 por 300, pues es una imagen que tiene 300 renglones y 400 columnas, ¿sí? Pues no te vas a poner a llenarla elemento por elemento, ¿no? Entonces hay que buscar otra forma de crear estas matrices. Bueno, Python tiene otras formas de crear las matrices, ahorita las vamos a ver, que me permiten hacer matrices grandes. Pero antes que nada vamos a ver algunas propiedades de las matrices en NumPy, ¿no? Entonces déjenme poner otra página aquí. Arreglos de NumPy. Empezamos a trabajar con arreglos cuando empezamos a trabajar con polinomios, porque los polinomios los escribimos a través de un arreglo de coeficientes. Pero es un arreglo sencillo, es un arreglo unidimensional y es un arreglo que suele tener poquitos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora un poquito de manera más general los arreglos de NumPy, cómo funcionan, ¿sí? Lo primero es que son n dimensionales.
De hecho, la clase que maneja los arreglos de NumPy, la clase se llama numpy.ndArray. ¿Sí? ND es de n dimensional, o sea, es un arreglo n dimensional, con cualquier número de dimensiones. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este arreglo A, que es una matriz. ¿De qué tipo es? Type A. Type A. Y ahí está. NumPy.ndArray. No importa si es un arreglo con una dimensión, dos dimensiones, 100 dimensiones. No importa, todos se manejan con la misma clase que es ndArray. ¿Sí? El primer arreglo que habíamos hecho le voy a llamar B igual a np.array 1, 2, 3, 4, 5. Es un arreglo unidimensional, pero si vemos su tipo de datos, es el mismo tipo de datos que un arreglo bidimensional. ¿Sí? Y esta es una ventaja de NumPy porque quiere decir que todos los arreglos se tratan por igual sin importar si tienen una, dos o más dimensiones. ¿Sí? Hay algunas funciones que son específicas para arreglos unidimensionales, algunas que son específicas para arreglos bidimensionales, pero la mayoría de las funciones funcionan o trabajan con arreglos de cualquier dimensión. ¿Sí? Nosotros vamos a usar arreglos de una y dos dimensiones nada más, pero NumPy maneja lo que sea, ¿no? Tienen algunas propiedades, tienen muchas propiedades, básicamente es una clase, ¿sí? Algunas de las propiedades importantes son las siguientes, ¿sí? Déjenme ponerlas aquí en rojo. Hay una propiedad que se llama ndim, que es el número de dimensiones. O la dimensión en general del arreglo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una propiedad importante. Por ejemplo, el arreglo B que tenemos aquí, que es un vector, es de una dimensión, ¿sí? Si pongo b.ndim, me da 1, pero el arreglo A, que ya tiene renglones y columnas, ¿sí? Pues es un arreglo de dos dimensiones. A.ndim vale 2. ¿Qué son estas dimensiones? Pues las dimensiones es el número de subíndices que requiero para poder acceder a cualquier elemento del arreglo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí número de dimensiones, o subíndices que se requieren, ¿sí? No es muy difícil de pensar, o sea, un arreglo de una dimensión, pues es un vector así, ¿no? Esa es una dimensión, solamente necesito un subíndice, está el elemento 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera, ¿no? Un arreglo de dos dimensiones, pues ya son varios arreglos de una dimensión puestos en forma de una matriz, donde todos los arreglos de una dimensión son del mismo tamaño, o sea, serían los renglones de la matriz, ¿no? Entonces aquí ya tengo un arreglo bidimensional. Para acceder a un elemento necesito decir en qué renglón está, el renglón 0, el renglón 1, el 2, el 3, y dentro de ese renglón en qué columna está, ¿sí? Entonces necesito dos subíndices. En un arreglo de tres dimensiones, pues hagan de cuenta que tengo varios arreglos de dos dimensiones. O sea, cada arreglo de dos dimensiones es como si fuera una página, pero yo tengo varias de estas páginas, ¿sí? Varias rebanadas, digamos, ¿sí? Etcétera. Entonces tendría que decir en cuál de las rebanadas está, ¿sí? Está en la rebanada 0, en la rebanada 1, en la rebanada 2, y para esa rebanada está en el renglón 0, en el 1, en el 2,
y dentro de ese renglón es el elemento 0, 1, 2, etcétera, ¿no? Entonces ya requiero 3 subíndices para encontrar un elemento en este volumen, ¿sí? Ya es como que una serie de capas. En biomédica se trabaja mucho con imágenes en 3 dimensiones, ¿sí? O con volúmenes. Por ejemplo, las imágenes de resonancia magnética, las imágenes de tomografía computarizada, son imágenes tridimensionales, ¿sí? Entonces, eventualmente van a trabajar con estas cosas, pues si no todos ustedes, algunos de ustedes al menos, ¿no? Y otra propiedad importante es la propiedad shape, ¿sí? La propiedad shape nos dice qué forma tiene el arreglo. Y esta básicamente nos dice, es una tupla, con el número de elementos a lo largo de cada dimensión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alguien tiene por ahí un micrófono prendido? Por ejemplo, este arreglo tridimensional que hicimos aquí, como ejemplo, por supuesto tiene ndim igual a 3, porque tiene 3 dimensiones, ¿sí? Tiene rebanadas, y por cada rebanada, en cada rebanada tiene renglones, y en cada renglón tiene varios elementos, ¿sí? Bien, pero ¿cuál sería la propiedad shape? Pues es una tupla, recuerden, una tupla es una lista de elementos entre paréntesis, ¿sí? Que nos va a decir, por ejemplo, si este arreglo tiene rebanadas, renglones y columnas, ¿cuántas rebanadas son? Ah, pues son 3 rebanadas. Y en cada rebanada, ¿cuántos renglones son? Ah, pues son 4 renglones en cada rebanada. Y en cada renglón, ¿cuántos elementos tengo? Ah, pues tengo 8 elementos en cada renglón. Entonces, la forma de este arreglo, el shape de este arreglo, sería la tupla 3,4,8. ¿Sí? En el caso de las matrices que son de dimensión 2, la propiedad shape es una tupla que contiene el número de renglones y el número de columnas de la matriz. En el caso de vectores que son de una dimensión, la propiedad shape es una tupla que solo contiene un elemento, ¿sí? Que es el tamaño del vector. Entonces vamos a checarlo. Tenemos aquí 2 ejemplos, A y B. A es una matriz de dimensión 2. Vamos a ver cuánto vale A.shape. Pues 3,3, o sea, tiene 3 renglones y 3 columnas, ¿sí? Aquí no se nota porque la matriz es cuadrada, pero siempre es primero el número de renglones y luego el número de columnas, igual que como se describen las matrices en matemáticas. Cuando uno habla de imágenes es al revés, porque cuando hablas de imágenes, normalmente primero pones cuánto tiene la imagen de ancho, que es el número de columnas, y luego cuánto tiene de altura, que es el número de renglones. Hay que siempre tener en cuenta esto. Cuando uno habla de imágenes, ¿sí? Las coordenadas son x, y, ¿sí? Y el tamaño se escribe como ancho por alto. Pero cuando hablas de matrices es al revés. Las coordenadas de un elemento son renglón, columna, o sea, y, x, y el tamaño es número de renglones, lo que sería la altura, por número de columnas, que sería el ancho de la matriz, ¿no? Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso para de repente no hacer alguna cosa rara por ahí. Y si vemos cuánto vale B.shape, ¿sí? Fíjense que esto es importante, esta notación. B no es un escalar, o sea, no es un solo número, aunque sea B de una dimensión,
B.shape sigue siendo una tupla. Y esto es importante para poder manejar de manera general vectores, matrices y todos. O sea, la propiedad shape siempre es una tupla aunque contenga un solo elemento. Cuando una tupla contiene un solo elemento, se le agrega aquí una coma para indicarlo, porque si tú pones nada más, por ejemplo, 8, pues este es el número 8 entre paréntesis. Esto es una expresión que a la hora de evaluarla, pues te da 8. ¿Sí? Los paréntesis es un operador que te permite agrupar operaciones y brincarte la jerarquía. ¿Sí? Entonces, aquí me da 8, pero como un valor de tipo int, no como una tupla. Si yo quiero poner la tupla que nada más contiene al 8, tengo que ponerle 8, esta coma es la que dice, ¿sabes qué? Podría haber más elementos en esta tupla, pero no los hay. Sin embargo, sí es una tupla. ¿Sí? Y aquí ya se muestra como tupla. Esto y estos son tipos de datos completamente diferentes. ¿Sí? Uno es un int y otro es una tupla. Por eso a la hora de imprimir b.shape se imprime 5, pero el tamaño de esta tupla es 1. Aunque tenga la coma no quiere decir que hay más elementos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, len b.shape es 1. ¿Sí? Por supuesto, lem de shape siempre va a ser igual a ndim. ¿Sí? En otras palabras, shape siempre va a ser igual a len, perdón, al revés. Len de shape, o sea, la longitud de la tupla shape tiene que ser siempre igual a ndim. ¿Sí? Ok, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Una pregunta. Lo de length shape, te dice de cuántas dimensiones es como la matriz, ¿no? No sé si fue lo que entendí. Sí, o sea, básicamente ndim te dice cuántas dimensiones tiene el arreglo. ¿Sí? Vamos a decir arreglo cuando sea así de manera general, porque cuando hablamos de matrices, ahí automáticamente ya pensamos en algo que tiene renglones y columnas, es decir, que tiene 2 dimensiones. ¿Sí? O sea, no hay matrices de 1 dimensión o matrices de 4 dimensiones. ¿Sí? Vamos, sí podría haberlas, pero matemáticamente se les da otro nombre, se llaman tensores. Cuando uno dice matrices, sí, ahí es claramente pensando en que tiene renglones y columnas, nada más. ¿Cuántos renglones, cuántas columnas tiene? Eso es lo que te dice shape. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, a.shape nos dice que la matriz tiene 3 renglones y 3 columnas. Y podemos saber también cuántas dimensiones tiene poniendo a.ndim. Pero es lo mismo poner a.ndim que, por ejemplo, la longitud de a.shape. Siempre van a dar lo mismo. Aquí me da 2. Y para b.ndim me da 1. Y len de b.shape me da 1 también. Entonces, a lo que voy es que están asociados ndim y shape. ¿Sí? Pero len de shape no te dice cuántos renglones ni cuántas columnas tiene. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si tú tienes B, ¿sí? B es un arreglo que tiene 5 elementos. Tú pones len de B y te va a dar 5. Pues sí, dices, este arreglo tiene 5 elementos, ¿cuál es su longitud? Pues 5. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque A es una matriz de 3×3, o sea, tiene 3 renglones, 3 columnas. Si pones len de A, ¿qué creen que les dé? ¿Cuál es la longitud de A?
Uno podría pensar que es 9 porque piensas en la longitud como el número de elementos, ¿sí? Sin embargo, esa forma de pensar es correcta, pero hay que tener cuidado. Me da 3. ¿Por qué? Porque las matrices, en general los arreglos de NumPy, se tratan, o sea, en realidad son como si fueran listas de listas, ¿sí? Recuerden que cuando construimos esta matriz, y aquí está la anotación, ¿sí? ¿Sí? Aquí vemos que empezamos una lista que termina aquí, y cada elemento de esta lista tiene 3 elementos, ¿sí? Perdón, cada elemento de esta lista es una lista que tiene 3 elementos, pero la lista principal, ¿cuántos elementos tiene? ¿Sí? Esto lo vimos al principio, ¿no? Cuando estábamos viendo listas, ¿no? Si ponemos una lista X que tiene 3 elementos, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿cuántos elementos tiene esta lista? Pues tiene 3. Si ponemos X igual a un elemento, otro elemento, porque las listas en general pueden tener elementos de distinto tipo, y otro elemento, vamos a poner 5.6, también tiene 3 elementos. Pero también uno de los elementos de una lista puede ser otra lista. Aquí puedo tener un elemento, puedo tener una lista como segundo elemento y otro elemento. En total son 3 elementos. Este es el primer elemento, esta lista es el segundo elemento y este es el tercero, ¿sí? Entonces, si tú tienes una matriz la cual se representa como una lista donde los elementos que conforman cada renglón también son listas, entonces pues esta lista grandota tiene 3 elementos, ¿sí? Que cada uno de esos elementos sea otra lista ya es otra bronca, pero la lista principal solamente tiene 3 elementos y por eso es que len de la matriz A me da 3. Pero entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que recordar esto y a veces conviene no usar len para ver cuántos elementos tiene una matriz. Conviene usar shape, ¿sí? Si tú quieres saber cuántas columnas tiene una matriz, ahí sí directamente conviene usar shape, la propiedad shape, ¿no? No se preocupen, digo, lo vamos a ir viendo también con los ejercicios que vayamos haciendo, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cómo puedo crear yo matrices grandes, ¿no? O sea, bueno, ya vimos cómo crear matrices donde yo pongo los elementos, pero también puedo crear matrices del tamaño que yo quiera, ¿sí? Usando algunas funciones que me permiten inicializar matrices ya de cualquier tamaño, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estas funciones. Todo esto que estoy diciendo viene aquí en el documento, entonces el mismo documento les va a reforzar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, aquí viene la propiedad de Nedim, la propiedad shape, ¿sí? Y luego viene cómo crear e inicializar matrices. Igual en este documento, como las matrices las vamos a utilizar como imágenes, o las vamos a interpretar como imágenes, de manera invariable, a veces voy a decir matriz, a veces voy a decir imagen y significan la misma cosa. Es un arreglo de 2 dimensiones, ¿sí? O un arreglo bidimensional. Entonces, hay varias funciones para inicializar matrices. Por ejemplo, está la función np-ceros, ¿sí? Los nombres de estas funciones se tomaron prestados de MATLAB. Entonces, en MATLAB ustedes usan la función ceros para crear una matriz, ¿sí? Llena de ceros, ¿no? Entonces, la función np-ceros me da una matriz donde todos los elementos valen 0, ¿sí? Y le paso como argumento el shape, o sea, una tupla con los tamaños de cada dimensión. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Si yo pongo np.ceros y le doy un valor 5, ese valor 5 lo interpreta como una tupla de tamaño 1, o sea, con un solo valor. Entonces me da un vector de 5 ceros, o sea, un vector de 5 elementos donde todos valen 0, ¿sí? Por eso la función se llama ceros, porque pues, me genera puros ceros, ¿sí?
Pero si le paso una tupla, np.ceros, y le paso una tupla, por ejemplo, 5,3, hay que recordar los paréntesis. Es un error si yo pongo, bueno, vamos a ver qué da esto. Entonces me genera una matriz de 5 por 3, o sea, 5 renglones, 3 columnas, donde todos los elementos valen 0. Donde les digo que hay que tener cuidado es a la hora de poner la tupla. No se les olvide que la tupla lleva sus propios paréntesis. Están los paréntesis de la función y están los paréntesis de la tupla. Si nada más ponemos np.ceros paréntesis 5,3, esto no funciona, ¿sí? Me va a decir que no entiendo el tipo de datos que estás metiendo aquí. Yo espero que pongas una tupla, ¿sí? Y me estás poniendo dos elementos, o sea, dos valores por ahí que no están dentro de una tupla. ¿Ok? Igual, yo puedo poner matrices más grandes. Vamos a poner, por ejemplo, una matriz de 10,12, ¿no? 10 renglones. Perdón. Justo cometí el error que les estoy diciendo. Y por eso se los dije, porque es súper común cometer ese error, ¿no? Uno se va con la finta. Bien, ahí está una matriz de 10 renglones, 12 columnas con puros ceros. ¿Sí? ¿Por qué le ponen punto después del 0? ¿O nada más así es como el formato? Ah, excelente pregunta. Porque por default te genera matrices de valores de punto flotante. ¿Sí? O sea, cuando tienes 0 punto, significa que ese es un valor de punto flotante, o sea, como tipo de datos, de la manera que está almacenado internamente, está almacenado como un float y no como un int. ¿Sí? Y eso es muy importante porque quiere decir que de entrada esto está hecho para hacer operaciones numéricas. Si los generara todos los datos como de tipo int, pues seguramente algunas operaciones, no sé, las divisiones y cosas así, no funcionarían bien. Entonces, es lo que está haciendo. Si tú pones, por ejemplo, type 0, o sea, ¿cuál es el tipo de datos del 0? Entero. ¿Y cuál es el tipo de datos de 0 punto? Float, flotante. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, eso nos dice que esta matriz es un arreglo de números flotantes, que ahorita todos valen 0. ¿Ok? Resulta, vamos a poner guardar np.ceros en una matriz, le voy a llamar m. ¿Sí? Ahí está m. Resulta que los arreglos de NumPy son objetos que son mutables. ¿Qué quiere decir que sean mutables? Que tú puedes modificarlo como quieras. Puedes acceder a cualquier elemento y modificarlo, ¿sí? Como lo haríamos con un arreglo de processing, por ejemplo, o de C++, o casi cualquier lenguaje. Y está padre porque, por ejemplo, podemos acceder a algún elemento, m subíndice, vamos a ponerle el 5,8. Y vamos a ponerle igual a 1. ¿Sí? Vamos a volver a imprimir m. Y fíjense que aquí está el elemento en el renglón 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y columna 8, que ahora vale 1, ya no vale 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo modificar elementos de diversas formas, ¿no? Pero no solo puedo modificarlos de esta manera, puedo hacer operaciones con ellos. Recuerden que con la librería NumPy, todas las operaciones trabajan de manera vectorizada. ¿Qué quiere decir vectorizada? Que se aplican por igual a todos los elementos del arreglo, ¿sí? Ya sea un arreglo de una dimensión, de 2 o de n dimensiones, si yo aplico una operación a la matriz, esa operación se le aplica a todos los elementos. Por ejemplo, vamos a sumarle 1 a la matriz, m igual a m más 1. ¿Sí? Vamos a ver qué da. Pues todos los elementos valían 0, ahora a todos los elementos les sumé 1. Y el elemento que valía 1 ahora vale 2. ¿Sí? Entonces, esta operación
matemáticamente no está bien definida porque M es una matriz y 1 es un escalar. No puedes sumar matrices con escalares. Pero lo que hace Python, en particular lo que hace NumPy, es decir, le está sumando a 1, pues se lo voy a sumar ese 1 a todos los elementos. ¿Sí? Entonces, esa parte está muy padre porque nos permite hacer operaciones, aplicar la misma operación a muchos datos, pero de un solo trancazo, ¿no? O sea, con una sola instrucción y sin tener que hacer ciclos, que es lo más importante, evitar los ciclos. De esta manera podemos hacer operaciones que se las podemos aplicar a muchos elementos de manera simultánea, ¿no? Y también ese es uno de los objetivos de esta segunda parte del proyecto. Complementar lo que hemos estado viendo en clase sobre vectorización de operaciones y evitar el uso de ciclos. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿le puedo dar nomás un poquito para arriba para ver cómo se modificaba un solo elemento? Sí, por supuesto. O sea, pones... ok, gracias. Cuando pones, en este caso, como M es una matriz, es decir, un arreglo de dimensión 2, quiere decir que para acceder a un elemento específico tú requieres dos subíndices, el número de renglón y el número de columna. Estos dos subíndices se ponen separados por coma dentro de los corchetes. En Processing y en C es diferente. Cuando tienes arreglos bidimensionales, por ejemplo en Processing, tú pondrías M subíndice, creo que también funciona aquí. Vamos a modificar otro. Vamos a agarrar el elemento en la columna esta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y renglón 1. Entonces, en lenguaje C tú pondrías M subíndice 7 y otro subíndice 1. Pondrías un doble subíndice. Creo que aquí también debe funcionar, ¿sí? Lo vamos a hacer igual a otra vez a 0, ¿sí? Ese yo no quería que fuera 1, vale 0. Y sí me dejó hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí la razón de por qué esto funciona es muy simple, ¿sí? Recordemos que tenemos una lista de listas, o sea, una lista donde cada elemento es una lista, ¿sí? M es una lista, el séptimo elemento de M, pues este es el elemento 0, este es el elemento 1, toda esta lista es el elemento 2, esta lista es el elemento 3 y así. Esta lista de acá sería el elemento 7, ¿sí? Y entonces M subíndice 7 es toda esta lista, pero es una lista, por lo tanto, como cualquier lista, yo puedo acceder a sus elementos mediante el operador corchetes. Entonces, de esta lista voy a acceder al elemento con subíndice 1. Entonces, puedo usar la notación que usaría normalmente en lenguaje C o Java o Processing para acceder a arreglos bidimensionales. También la puedo usar aquí. Y ahí está. 0. Pero, alternativamente puedo poner esto. M y entre corchetes poner número de renglón y número de columna. Y ahora lo hacemos igual a -1. ¿Sí? Vamos a ver M y aquí está -1, ¿no? Entonces, las dos notaciones son válidas. ¿Sí? Las dos son válidas, las dos son útiles. Entonces, de esa manera puedes acceder a elementos específicos. ¿Ok? Bien, rápidamente, además de tener una función para generar una matriz con puros ceros, o en general un arreglo n-dimensional con puros ceros, por cierto, no lo vimos, pero puedo generar arreglos tridimensionales también, np.ceros. Vamos a ponerle una tupla con 3 dimensiones, por ejemplo, 3, 4, 5. Esto sería 3 rebanadas, donde cada rebanada es una matriz con 4 renglones y 5 columnas. Vamos a ver qué me da. Fíjense, me da 3 matrices, ¿sí? De 4 por 5. Esta es la primera rebanada, esta es la segunda rebanada y esta es la tercera rebanada. Y esto se representa como una lista de 3 elementos, donde cada elemento es una lista que tiene 4 elementos y cada uno de esos 4 elementos es una lista de 5 elementos. O sea, es una lista cuyos elementos son listas, cuyos elementos son listas, ¿sí?
Y esta manera de anidar listas es lo que permite que NumPy pueda manejar arreglos de cualquier dimensión, porque este anidamiento lo puedes hacer tan profundo como quieras, ¿no? ¿Sí? No vamos a usar aquí arreglos tridimensionales como este, pero sepan que se puede hacer, ¿no? Y no tiene ninguna dificultad. Si tú quieres, por ejemplo, hacer que este elemento valga 1, este elemento está esta es la rebanada 0, esta es la rebanada 1 y la rebanada 2. Entonces, este elemento de aquí está en la rebanada 1, en el renglón 1 y en la columna 2. Entonces, sería, vamos a guardar esto en una variable, vamos a llamarle P, nomás porque se me ocurrió P. Entonces, P subíndice 1, o sea, rebanada 1, renglón 1, columna 2, igual a 1. ¿Cuánto vale P? Aquí está el 1, ¿sí? Pues no es nada del otro mundo, digo, llega un momento en que se puede complicar, pero es todo muy lógico, ¿no? Es una organización muy lógica, no debe tener mayor problema. Pero no se preocupen, aquí solo vamos a usar matrices de 2 dimensiones. Entonces les comentaba que así como hay una función para inicializar un arreglo con puros ceros, pues hay otra función, np.once, para inicializar una matriz con puros unos, ¿sí? Todos los elementos inicialmente se ponen a 1. Depende de la aplicación, a veces uno quiere inicializar con ceros o a veces quiere inicializar con unos. Hay otra función que se llama np.full que te permite inicializar con el valor que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, np.full, esta función está muy interesante porque hace más cosas de las que parece que hace. Vamos a inicializar una matriz de 3 por 5, 3 renglones, 5 columnas, con el valor menos 3. ¿Por qué? Pues porque me gustó el menos 3. Y ya, todos los elementos valen menos 3. Pero hay otra cosa con esta función np.full. Si yo aquí le paso, por ejemplo, un vector de 5 elementos, por ejemplo, el vector b, que valía 1, 2, 3, 4, 5, entonces lo que va a hacer es tomar ese vector de 5 elementos y repetirlo el número de veces que sea necesario hasta llenar la matriz. O sea, en general esta función np.full construye una nueva matriz que yo le doy el tamaño aquí, repitiendo los valores que yo le doy acá, ¿sí? Entonces, aquí agarramos B y ahora me genera, toma B, que vale 1, 2, 3, 4, 5, y lo repite otra vez y lo repite otra vez, lo que sea suficiente para llenar una matriz de 3 por 5, ¿sí? ¿Qué tal si ahora lo trato de llenar con A? Recuerden que A es una matriz de, vamos a ponerle aquí, vamos a ver cuánto vale A. A es esta matriz de 3 por 3. Vamos a crear una nueva matriz de 3 por 5, llenándola con valores de la matriz A. Pues fíjense, aquí no le gustó. No, sí tiene que coincidir el número de renglones o de columnas. Sí. Bueno, pensé que iba a rellenar así fácilmente, pero no se dejó. Bien, entonces, bueno, no siempre funciona, pero sí funciona cuando las dimensiones coinciden, ¿sí? Por ejemplo, una matriz de 3 por 5 la puedes rellenar con renglones de tamaño 5. Seguramente tiene más opciones la función full para decidir qué hacer y qué no hacer. Ahí debe de tener más funciones. Pero bueno. Bien. Otra función que es muy importante es esta linspace, ¿sí? Linspace es muy similar en cierto sentido a la función range de Python. Recuerden que range me genera una secuencia de valores enteros que van incrementándose, ¿sí? A partir de un cierto valor inicial hasta un cierto valor final. Bueno, linspace hace más o menos lo mismo o algo muy similar,
pero ya me permite trabajar con valores que no sean necesariamente enteros. Me permite generar un vector con n valores equiespaciados que van desde un valor inicial A hasta un valor final B, perdón. Y aquí es muy importante recordar que en la secuencia que se genera, el valor B está incluido, ¿sí? O sea, sí llega hasta B, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ponemos np.linspace, ¿sí? Y vamos a generar valores que van desde 0 hasta 10, ¿sí? Y que genere 11 valores diferentes, pues me genera los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 10. En total son 11 valores diferentes porque empieza desde 0 y incluye al 10, ¿sí? Si fuera de 0 a 9, pues ahí son 10, más el 10 son 11 valores en total. Pero aquí la ventaja es que yo no le pongo de qué tamaño es el incremento, sino le pongo cuántos valores quiero generar. Entonces, si quiero la misma secuencia, pero ahora que genere 5 valores, pues la función calcula el incremento necesario para que con esos 5 valores llegue hasta 10. En este caso el incremento es de 2.5. 0 más 2.5 me da 2.5, más 2.5 me da 5, 7.5 y 10. En total son 5 valores distintos, o sea, una secuencia de 5 valores que van de 0 a 10. ¿Sí? Entonces, esta función, vamos a ver que tiene un montononal de aplicaciones. ¿Sí? En realidad, no la conocíamos nosotros porque cuando hicimos esta función plotf no usábamos todavía la librería NumPy, pero esta parte que tenemos aquí de plotf, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Esta parte que me genera la lista de los valores de x para los cuales se va a tabular la función, básicamente es un linspace. Aquí yo doy valor inicial, valor final y el número de elementos que va a tener la secuencia, ¿sí? Y esto que estoy haciendo yo es lo que hace linspace. Puedo reemplazar estas 3 instrucciones por np.linspace xi, xf, n y me da exactamente lo mismo, ¿no? Pues la verdad, ya con linspace es muy fácil graficar funciones, ¿sí? Bien, no usamos mucho aquí valores aleatorios, pero también hay una forma de generar matrices aleatorias, ¿sí? Aquí curiosamente no recibe una tupla con el tamaño de la matriz resultante, sino que recibe por separado los tamaños de cada dimensión, el número de elementos a lo largo de cada dimensión. O sea, es como si fueran los elementos de la tupla, pero fuera de la tupla, ¿sí? Y es porque esta función rand realmente es parte de un objeto que se llama random, o sea, no es parte de las funciones estas principales, sino de otro objeto que hace puras cuestiones de números aleatorios, ¿no? Bien, entonces, bueno, podemos operar con estos objetos, matrices, vectores. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sí? De qué tipo de operación. Podemos sumarlos, podemos sumar 2 vectores o 2 matrices del mismo tamaño y la suma se hace elemento por elemento. Tienen que coincidir los tamaños para que la suma realmente tenga sentido, ¿sí? Podemos aplicar funciones matemáticas a una matriz y se va a aplicar a cada elemento de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen la matriz A con los números del 1 al 9 y tratan de elevar A al cuadrado, pues obtienen los cuadrados de los números del 1 al 9, ¿sí? Vamos a poner Q igual a A cuadrada. Entonces ahí está la matriz Q con los cuadrados. Si ahora ponen np.sqrt, o sea, toma las raíces cuadradas de la matriz Q, calcula la raíz cuadrada de cada elemento y genera una matriz con las raíces cuadradas, ¿sí? Esto está padre porque quiere decir que todas las funciones matemáticas de NumPy están hechas para trabajar de manera vectorizada y aplicarse elemento por elemento a un arreglo, ¿sí? Cosa que no hacen las funciones de la librería mat. Entonces, realmente la librería mat, pues ya para nosotros queda obsoleta y mejor vamos a usar NumPy, que es mucho más versátil.
tiene las mismas funciones matemáticas, pero es mucho más versátil en el sentido de que puede trabajar con arreglos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, todos estos ejemplos les sugiero que son nada más de teclearlos y ver qué hace. Pero antes de darle Enter, pensar un poquito qué espero yo que me dé como resultado, ¿sí? Y ya le das Enter y ves si hace lo que esperabas o si hace algo diferente. Y en el caso de que haga algo diferente, tratar de entender qué es lo que está haciendo. Entonces, bien, son muchos ejemplos precisamente para que vean varias cuestiones que pueden surgir ahí, ¿no? También podemos tener matrices de valores booleanos. Por ejemplo, tengo mi matriz A, que tiene valores de 1 a 9. Yo puedo poner A menor que 5. Es una operación de comparación, pero A es una matriz y 5 es un escalar. Obviamente no puedo comparar matrices con escalares, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a hacer es que el operador menor que también va a trabajar de manera vectorizada para aplicarse individualmente a cada elemento de la matriz A. Entonces realmente va a comparar, es 1 menor que 5, es 2 menor que 5, es 3 menor que 5, etc. Y para cada valor de la matriz A me va a dar un resultado booleano, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 es menor que 5, 4 es menor que 5, 5 ya no es menor que 5 y mucho menos del 6 al 9. Entonces, aquí me da como resultado un arreglo de valores booleanos, ¿sí? Y está padre que me dé un arreglo de valores booleanos, porque ¿qué creen? Este arreglo de valores booleanos resulta que lo puedo utilizar también como una especie de subíndice, ¿sí? Puedo usarlo para indexar ciertos elementos de la matriz. Por ejemplo, vamos a tomar la matriz A y vamos a indexarla con A menor que 5. Esto está muy raro, pero es bien común en Python hacer esto, ¿sí? Tú dices, a ver, ¿qué quiere decir esta expresión? Quiere decir que vas a tomar la matriz A y vas a tomar esta matriz booleana donde para cada valor de A te va a dar un resultado de verdadero o falso, y aquellos que sean verdaderos los vas a separar y los vas a devolver como un vector, y los que sean falsos los dejas fuera. Entonces, esto lo que hace es devolverme un vector con los elementos que cumplan esta condición, ¿sí? Y eso pues está muy padre porque en los lenguajes C, C++, Java, etc., si tú tienes un arreglo y quieres verificar qué elementos del arreglo cumplen cierta condición, ¿qué hacías? Pues hacías un ciclo para recorrer todos los elementos del arreglo. Dentro del ciclo tenías un if, ¿sí? If el elemento subíndice i, donde i es la variable que corre en el ciclo, if elemento subíndice i cumple esta condición, entonces haz algo con ese elemento. No sé, lo pones en otro arreglo, lo imprimes, lo que sea que vayas a hacer, ¿no? ¿Sí? Pero había que hacer un ciclo y meter una condicional ahí. Aquí es muy simple, ¿sí? Tú dices, toma el arreglo A y devuélveme aquellos elementos que cumplen la condición de ser menor a 5. Y pum, te lo devuelve y ya. ¿Quieres tomar la sumatoria de los elementos que son menores a 5? Bueno, A subíndice A menor que 5, punto sumatoria. Vámonos. ¿Sí? ¿Y cómo tendrías que haberle hecho en lenguaje C para programar lo que hace esta línea de código? ¿Sí? Pues tendrías que haber hecho, no sé, vamos a hacerlo en processing, nada más así como que para tener la curiosidad, ¿sí? Y pensando que A es un arreglo bidimensional. Quiero obtener la sumatoria de los elementos que son menores a 5 de una matriz. Bien, entonces yo voy a tener una matriz, vamos a ponerle float
Se escribe así cuando yo quiero tener, bueno, así sería un arreglo de flotantes y así sería un arreglo de arreglos de flotantes, lo que viene a ser un arreglo bidimensional. Vamos a llamarle M, igual que acá. Y este arreglo de arreglos de flotantes vamos a iniciarlo con los valores 1, 2, 3. A ver si puedo inicializarlo así. 4, 5, 6. 7, 8, 9. A ver si no me repela y quiere decir que está bien. Parece que está bien. Bien, vamos ahora a recorrer. O sea, lo que quiero es, estos valores pues pueden ser arbitrarios, ¿no? Entonces lo que quiero es recorrer este arreglo, ¿sí? Para sumar aquellos elementos que sean menores a 5, ¿sí? Entonces yo lo haría en processing de esta forma. Por ejemplo, for int i igual a 0, i menor que m punto length, que es la longitud del arreglo. Nuevamente, m va a ser un arreglo de longitud 3. Vamos a ponerlo. Print ln m.length. ¿Sí? Ahí está, 3. Ustedes me van a decir, bueno, oye, ¿cómo que 3? Pues es de 3 por 3 o tiene 9 elementos. No, lo que pasa es que es un arreglo que tiene 3 elementos. Esos 3 elementos son arreglos de 3 elementos también, ¿sí? Pero M tiene 3 elementos. Este es el primer elemento, este es el segundo y este es el tercero. Que cada uno de esos elementos sea también un arreglo es otra bronca. Pero la longitud de M es 3. Lo mismo que en Python, ¿sí? O sea, es lo mismo que el len. Entonces, vamos a hacer un ciclo for i igual a 0, int i. Pues le voy a poner int r para indicar que es el número de renglón igual a 0. R menor que m.length, r más más. Y para cada renglón tengo que recorrer las columnas. For int c igual a 0, c menor que ¿cuántos elementos? ¿Qué representa cada columna? ¿Sí? Pues si m es un arreglo de 3 elementos donde cada elemento es un arreglo, pues entonces m subíndice r son los arreglos que representan cada renglón, ¿sí? O sea, m es un arreglo de arreglos, por lo tanto cada elemento de m es un arreglo. Entonces m subíndice r punto length me da la longitud de cada renglón, o sea, el número de columnas, ¿sí? Punto y coma, c++, ¿sí? Y ahora sí, si el elemento m subíndice r subíndice c, aquí sí hay que ponerlo aquí, así no puedo aquí separar por coma los subíndices, es menor que 5, entonces este elemento lo voy a acumular en una sumatoria. Vamos a ponerle s igual a s más el elemento r su índice c. Digo, su índice r, su índice c. La sumatoria, por supuesto, la tengo que inicializar acá. Float s igual a 0. ¿Sí? Y ya. Al final, bueno, pues voy a imprimir. Esto no es parte de lo principal. Println la sumatoria. Vamos a ver. Y me debe dar 10 también. Ahí está 10. ¿Sí? Bueno, todo esto que hice aquí en Python lo hago aquí con lo que está resaltado en azul, ¿sí? Entonces, eso es lo que a la gente le gusta de Python, sobre todo ya cuando usas librerías como NumPy. Dices, oye, o sea, lo que escribí en cuántos caracteres, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cosa de 14 caracteres, o sea, una línea de programación cortita. Aquí tuve que hacer un doble ciclo, 2 ciclos anidados con una condicional adentro, llevar una variable con una sumatoria y hacer todo este relajo para hacer exactamente la misma operación, ¿sí? Claro, está padre saber cómo hacerlo en C o en Processing, pero también está padre aprender a hacerlo en Python de manera vectorizada, porque aunque en Python puedes hacer este mismo ciclo, ¿sí? Usar 2 ciclos for para recorrer renglones y columnas y todo eso, sabemos que en Python va a ser lentísimo ejecutar ciclos, ¿sí?
Entonces, bien, este tipo de cosas son bien interesantes saberlas y sacar ventaja de ellas, ¿no? No es algo que se aprenda así de la noche a la mañana, requiere pues ir practicando, pero es algo que vale la pena que vayan tratando de hacer, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer esto sin hacer ciclos de una manera más sencilla, escribiendo menos instrucciones? Y con la práctica, ya que lo dominas, pues llega un momento en que eres capaz de hacer algoritmos muy complejos en muy pocas líneas del código y muy rápidamente, ¿no? Ok, bueno, pues entonces de eso se trata la siguiente sección, acceso a elementos, cómo podemos acceder a elementos individuales, pero también cómo podemos acceder a rangos de elementos. Recuerden que esto lo vimos cuando vimos listas y tuplas. Podemos usar esta notación para acceder a un rango de elementos. Por ejemplo, los elementos que van del 2 al 5, el 5 ya no se incluye. Por ejemplo, tenemos el arreglo B, que son 5 elementos. Si ponemos B del elemento 2 al 5, pues me va a dar el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Este es el elemento 0, el 1, este es el 2, el 3 y el elemento 4. ¿Sí? Entonces, eso se puede usar, ¿no? Si nada más quiero el 3 y el 4, pues son el elemento 2 y el 3. ¿Sí? Y esta notación la puedo usar tanto para las columnas como los renglones. ¿Sí? Por ejemplo, si tengo la matriz A, bueno, vamos a usar la matriz M, que es grandota acá. Bueno, no es muy interesante esta matriz. Pero igual, de aquí puedo tomar, a ver, dame M y nada más dame las columnas de la 2 a la 5 y los renglones del 6 al 9. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Digo, casi todos valen 1, entonces no se ve mucha... como que lo pudo haber agarrado de cualquier lado, pero me está dando los elementos que están en los renglones del 2 al 5, o sea, 2, 3 y 4, y columnas 6, 7 y 8. ¿Sí? También puedo indexar, como lo vimos ahorita, a través de un vector o una matriz de valores booleanos. ¿Sí? Y bueno, todo esto es más o menos lo que expliqué aquí. Estoy viendo que hay algunos errores, le voy a hacer unas correcciones por ahí porque no, hay algunas cosas que no se muestran correctamente, ¿sí? Pero ahí se ve qué tipo de cosas podemos hacer y luego ya vienen algunos ejercicios, ¿no? La primera sección son 3 ejercicios, ¿sí? Que están muy sencillos. Con los ejemplos de arriba, hagan primero los ejemplos para que luego los ejercicios se les hagan sencillos, ¿no? Ya después, en la siguiente sección, viene ahora sí cómo visualizar las imágenes. Y es muy fácil. De la librería Matplotlib, hay una función que se llama emShow para visualizar matrices como imágenes. Por ejemplo, vamos a poner la matriz A, que es de 3×3. Pues le ponemos PLT, porque está tomado de la librería de la clase PyPlot, del objeto PyPlot de Matplotlib, plt.emShow. Vamos a mostrar la matriz A, y ahí está la matriz A. ¿Sí? No le hagan caso ahorita a los ejes los podemos cambiar. Aquí básicamente me dice que es el elemento 0. El centro del elemento es el que coincide con los subíndices. Entonces, por ejemplo, el elemento 0, 0, pues es que está como de un color morado oscuro, y luego, si se fijan, va aumentando la intensidad, o sea, es una escala de colores que va como del morado oscuro hacia el amarillo. Este es el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? No veo los números, o sea, no estoy visualizando la matriz con números. Para visualizar los números, pues simplemente lo hago acá en la consola, pongo A y me pone los numeritos. La idea es no ver números, sino que a cada número le vamos a asignar un color o un nivel de intensidad específico, y este color lo vamos a usar para dibujar el mosaico o el cuadrito que corresponde a cada elemento de la matriz. En este caso, como es una matriz de 3×3, pues solo son 3×3 mosaicos, ¿no? Se ve muy claro.
Pero, por ejemplo, ya la otra matriz que teníamos un poco más grande, la matriz M. La matriz M es de 10 por 12, me parece. También la podemos graficar. Vamos a poner plt.imshow M, ¿sí? Y ahí se ve la matriz M, ¿sí? Casi todos los elementos de la matriz valen 1, que es este color que se ve verde, es como que la mitad de la escala. Pero hay uno que vale menos 1, que es este que se ve morado, es el que tiene el valor más pequeño. Y hay uno que vale 2, que es el que tiene el valor más grande, que es este que se ve en amarillo, ¿sí? Automáticamente la función imshow escala los valores de la matriz para que el valor más pequeño, el valor menor, se vaya al color de menor intensidad, que en este caso es como que este morado oscuro, y el valor más grande lo mapea al de mayor intensidad, que en este caso es el amarillo. La escala de colores se puede cambiar, ¿sí? Aquí usa una escala por default, pero se puede cambiar a la que uno quiera. Por ejemplo, aquí hay una matriz aleatoria con la función rand para generar matrices aleatorias. Es una matriz así como un tablero de ajedrez de, no sé, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y luego 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Y si ustedes quieren cambiar la escala de colores, lo pueden hacer con un parámetro de la función imshow que se llama cmap. Cmap, a este argumento le asignan una cadena que describe una de estas escalas de color. La que se usa por default es esta que se llama viridis, que va del morado oscuro, pasando por azul, por cian, por verde y hasta el amarillo, ¿sí? Pero la pueden cambiar por cualquiera de estas. Pueden usar una escala de grises, ¿sí? Aquí no puse todas las escalas, son muchas más. Pero por ejemplo, si le pones gray, se pone en escala de grises, ¿no? Entonces, aquí está, el valor más oscuro corresponde al negro, que es el valor más pequeño de la matriz, que vale menos 1. Y el valor más grande de la matriz, que es 2, se va al blanco, ¿sí? Y todos los valores intermedios, que en este caso son todos los unos, se quedan en un tono de gris ahí, ¿no? Entonces se puede graficar de varias formas. Esta escala que dice grays es la misma pero volteada, o sea, va del blanco al negro en vez de ir del negro al blanco, ¿sí? Entonces, aquí vienen algunos mapas de color. Hay otros, por ahí creo que se muestra el enlace, aquí está, donde está todos los mapas de color que maneja en realidad esto es de la librería Matplotlib. Son un montón, ¿sí? Y bueno, aquí se muestran estos en el documento, pero hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, estos mapas de color que dice Diverging Color Maps, estos están pensados para que en el centro, digamos el 0, sea de color blanco y de ahí los números positivos se dibujan de un color y los negativos de otro color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer mapa que se llama PIYG, los positivos se dibujan de color verde y los negativos de color como rosa, como magenta, ¿no? Entonces, son mapas que tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí hay algunos mapas donde los colores están discretizados, ¿no? Por ejemplo, para gráficas de barras, gráficas de pastel, ese tipo de cosas funcionan muy bien este tipo de mapas, donde la escala no es, los cambios no son graduales, ¿no? Y luego ya hay otros mapas así muy locochones, ¿no? Entonces, ahí pueden ir probando. Dependiendo de la aplicación, pues es el mapa que se ve mejor. Pero es muy fácil cambiar los colores, ¿no? Recuerden que no estamos dibujando a colores, no estamos dibujando en RGB, sino que simplemente estamos dibujando valores reales que se mapean a una de estas escalas. O sea, el menor valor se mapea para acá y el valor mayor se mapea al color que está a la derecha, ¿no? Y los valores intermedios, pues ya es donde caiga, ¿no? Pero es un solo valor que estamos graficando, ¿no? Bien, después ya viene la parte de visualización de funciones complejas. Ahora sí, ya que vimos cómo manejar matrices, cómo mostrarlas como imágenes, cómo cambiar los mapas de color, ahora sí nos regresamos a la aplicación original que queríamos,
que era visualizar funciones en el plano complejo, ¿sí? Ahorita, la verdad, no quiero continuar con esto, primero porque ya prácticamente se nos acabó el tiempo, y segundo porque creo que es importante que antes de que pasen a esa parte, pues le agarren bien la onda a los primeros ejercicios, ¿no? ¿Sí? Y después en una clase siguiente, no sé, la próxima semana o algo así, podemos ya empezar a platicar de esta parte, cómo se lleva a cabo. No está complicada, ¿sí? No está nada complicada, pero pues así en una clase vemos de qué se trata, ¿no? Entonces vamos a terminar por hoy. No sé, el proyecto tiene fecha límite para más o menos 2 semanas y media, es para el 14 de mayo, ¿sí? O sea, tienen ahorita el resto de esta semana y todavía 2 semanas más. Entonces creo que es tiempo suficiente, pero no lo dejen hasta el último, ¿no? O sea, este mismo proyecto tiene varias etapas, ¿sí? La primera es dominar la parte de las matrices, manejo de matrices, y luego ya viene la parte que ahora sí es de graficar funciones y polinomios. Entonces, vayan empezando desde ahorita para que cualquier duda la podamos resolver la próxima semana. Y luego ya hablamos de la parte de visualización de funciones complejas y de polinomios. ¿Ok? Nada más así un adelanto. Al final, en la última etapa, van a estar dibujando fractales, ¿sí? Que se obtienen mediante esta idea que les estoy mostrando aquí. O sea, hay una manera de representar polinomios en el plano complejo donde lo que obtienes al final son formas fractales, ¿sí? Muy parecidas al fractal de Mandelbrot que hicimos en el semestre pasado en programación aplicada, los que estuvieron conmigo. Entonces, pues ya se obtienen resultados ahí que son muy interesantes, ¿no? Entonces, no sé, dudas, preguntas. Profe, ¿este documento de las matrices ya lo había subido o ya lo subió? No, lo subí, según yo debe estar como parte de la tarea correspondiente, que dice Proyecto 1, parte 2. Te vas a la sección de tareas. Déjame aquí hacer esta ventana más pequeña. Ok. Proyecto 1, parte 2. Y ahí debe estar el documento. Déjenme checar si sí lo subió. Entonces, vista de alumno. Aquí está, polinomios.pdf. Se llama igual que el otro, pero es una versión actualizada del documento. ¿Sí? Déjenme ver, aquí lo puedo visualizar. Obviamente las primeras secciones son las que ya habían visto, pero ya después viene la sección de matrices e imágenes con NumPy. Entonces sí, aquí está el documento. ¿Sí? A partir de la sección 3 es la parte nueva. ¿Sí? Está un poco extenso el documento. Es decir, ustedes se quedaron por ahí como de la página 4 o algo así. No, no es cierto. No, sí es cierto. Aquí, sí. Sí, esto es en la página 4. Entonces realmente las primeras 3 páginas fueron las del proyecto que hicieron. Y ahora ya es mucho más extenso. O sea, sí hay que leerle. Básicamente porque todo lo que les estoy mencionando ahorita lo redacté también, ¿no? Para que tuvieran la información ahí de manera escrita. Por eso también me tardé un poco en tenerlo listo. Hay algunas correcciones que falta hacer. Si hago una versión actualizada del documento, se los paso. Pero sí es un buen rollo. Por eso les digo que empiecen desde hoy o desde este fin de semana. No sé, que no pase este fin de semana. Si lo dejan hasta el final, se les va a complicar, ¿no? Entonces, en realidad el documento completo sí está extenso, son 16 páginas, es decir, le agregamos 13 páginas, entonces no está pesado ni nada de leer, pero sí hay cosas que hay que ver con cuidado, hay pedazos de código donde se explica, entonces hay que tratar de entenderlo con cuidado, ¿no? No hay que hacer cosas muy complicadas ya en los ejercicios, pero sí conviene mucho si entienden el código que está ahí, que de todos modos, como ya les dije, ahorita ya expliqué como la mitad, en otra clase explico la otra mitad,
¿sí? Y bueno, para que entiendan bien lo que están haciendo y puedan hacer bien los ejercicios, ¿no? Ok, entonces, no sé, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, gracias, pero... Ok, bueno, pues entonces, nos vemos el lunes. Cualquier pregunta que surja, me mandan un mensaje, por favor. Y el lunes, continuamos. Yo creo que el lunes, en lo que ustedes van empezando a hacer el proyecto, digo, vemos las dudas que tengan, pero vamos a empezar ya con la siguiente parte del curso, la siguiente unidad, que es sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Y aunque no es exactamente lo mismo de lo que trata el proyecto, el mismo proyecto, toda la parte de manejo de matrices les va a ayudar mucho para que la parte de sistemas de ecuaciones se la lleven así súper tranquila, ¿no? No creo que vayamos a implementar a mano los métodos, por ejemplo, Gauss-Jordan, factorización LU, que estos métodos debieron haberlos visto en álgebra matricial. No los vamos a implementar a mano, pero sí vamos a ver las funciones de Python, de NumPy en particular, que realizan estos métodos, y con que sepan usar bien estas funciones y resolver problemas específicos, eso es lo importante, ¿no? Pero entonces, al igual que en el proyecto de polinomios, hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver el problema, leer bien qué es lo que se pide, pasar bien los coeficientes o los datos al programa, ¿sí? Fijarse bien que no hay errores de transcripción de los datos, porque entonces el resultado va a ser incorrecto. Y realmente la única chamba que están haciendo prácticamente pues, es transcribir los datos y usar la función de Python que resuelve la cosa, ¿no? Y reportar el resultado que se pide, ¿sí? Entonces, eso lo voy a dejar por ahí después pues como parte de una tarea. No creo que vaya a haber un proyecto al respecto, pero sí como parte de alguna tarea y participación y todo eso, ¿no? Ok, entonces, bien, vamos a terminar. Nos vemos el lunes y bueno, pues les repito, vayan empezando lo del proyecto y y que no se quede ahí eso ahí atorado, ¿no? Bien, pues déjenme